vamos entonces con los acontecimientos del día. El primer día del juicio en el Senado para el impeachment del presidente Trump se alargó hasta altas horas de la noche y los senadores republicanos cerraron fila y votaron en contra de las 11 enmiendas que propuso el senador demócrata Chuck Schumer. También surge un libro y nuevos informes de cómo Joe Biden enriqueció a 5 miembros de su familia, incluyendo a su hijo, a través de su posición como vicepresidente. Un grupo de opositores nicaragüenses también van a estar de visita en nuestros estudios más adelante, porque se acaba de crear un nuevo grupo, una nueva opción para luchar en favor de la democracia en su país. Y también vamos a estar conversando más adelante con el señor y gran amigo y periodista y analista político Julio Schilling sobre un simposio que se va a celebrar mañana para hablar acerca del panamericanismo libre y la democracia en nuestros países. Pues bien, ayer a la 1 de la tarde comenzó el juicio en el Senado presidido por el juez John Roberts y se extendió hasta altas horas de la noche, pasada la madrugada, cuando dicho juez llamó la atención a ambas partes para que bajaran el tono de sus comentarios y mantener la dignidad del proceso. Resumiendo lo que ocurrió en el día de ayer a través de todas esas horas, los demócratas tuvieron el tiempo y las cámaras a sus anchas para presentar sus acusaciones, las cuales están basadas en suposiciones y comentarios de funcionarios que o bien odian al presidente Trump y lo quieren fuera de la Casa Blanca, o simplemente resienten que el presidente haya tomado decisiones políticas por corrientes o por medidas extraoficiales sin contar con ello. Pero claro, con la desconfianza tan grande que debe de tener el presidente con toda esa gente que lo está rodeando, que no son otra cosa de espías, de el swamp, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera buscado otras fuentes que fueran más fieles a mí para hacer las investigaciones pertinentes. Y no se confundan, lo que está pasando aquí no es la búsqueda de la justicia por parte de los congresistas demócratas. Esto es un show político porque acaba de comenzar la campaña del 2020. Ellos quieren impugnar las elecciones del 2016 y lo comenzaron a hacer minutos después que ganó el presidente Trump la presidencia, y quieren también interferir en las elecciones del 2020 para que él no pueda postularse. Eso es lo que está pasando aquí. Y fíjense una cosa, aunque ellos pierdan y a Trump no lo lleguen a encontrar culpable y hacer el impeachment, ellos han tenido un teatro político de semanas y meses para poder hablar y desbarrar en contra de Trump. La mitad de todas las cosas son equivocadas o son mentiras. De acuerdo a las reglas del proceso legal establecidas por Mitch McConnell, el presidente del Senado y los congresistas demócratas presentarían los cargos. Y después los senadores harían una votación para decidir si iban a permitir o no los testigos y los documentos que los demócratas querían traer en su testimonio. Ese es el punto álgido de la controversia entre ambos bandos. Pero lo que ocurrió ayer es que los congresistas demócratas hablaron de los diferentes testigos que quieren llamar, el por qué los quieren llamar, los documentos que ellos quieren presentar, y explicaron por qué era importante su comparecencia en el juicio, lo que Chuck Schumer pidió una enmienda en cada caso y sumaron 11 las enmiendas que Schumer pidió para que se admitieran esos testigos. Pero en las 11 instancias, el Senado hizo una votación y se la negó. Entonces la cuestión es, ellos están faltando totalmente a las reglas del juego que puso McConnell, porque McConnell no quería hablar de testigos hasta después que ellos hicieran la presentación de sus cargos. Y hay otra cosa muy importante. En todo esto, lo que yo no soy una experta política ni experta en cuestiones legales, ¿verdad? Me pareció que los
los abogados del presidente, ¿verdad?, fueron demasiado suaves en no haber objetado ante muchas de las presentaciones que hicieron los congresistas demócratas que trajeron en sus presentaciones menciones de testigos y testimonios que ellos no habían traído antes durante los hallazgos de los interrogatorios que hicieron, como por ejemplo el testimonio que está dando en estos días el que era asociado de Giuliani, Liz Parnas, el cual dijo un montón de cosas que Trump le había mandado a él a entrevistarse con Zelensky, y que él lo sabía, y una serie de emails que tenía que empezaban con la Z, y a lo que se estaba refiriendo en esos emails que él le mandaba a Giuliani era a el que fue dueño de Burisma, creo que es Solovetsky, un nombre así, no me acuerdo ahora, que también empieza con Z. En fin, dijeron también que el congresista David Núñez se había reunido con no sé quién en Ucrania, en no sé qué fecha, con funcionarios ucranianos, y David Núñez después desmintió a Adam Schiff, que una vez más sigue mintiendo y mintiendo y mintiendo, y dijo que él jamás había estado en esa fecha en Ucrania. Adam Schiff es uno de los mentirosos más grandes que hay en el sistema político de este país. Él ha estado diciendo por 3 años que él tenía pruebas convincentes de que el presidente había estado en colusión con Rusia. Y ahora dice que tiene pruebas convincentes para este juicio. Pues si tuviera pruebas convincentes no necesitaría traer a más pruebas ni a más testigos. En fin. Fueron muchas las horas, muy largas, y ya la gente se estaba quedando dormida. Y una de las cosas que yo sí creo que fue muy importante fue cuando el abogado del presidente, Pat Cipollone, dijo que Schiff estaba constantemente pidiendo nuevos testigos, especialmente John Bolton, que era el asesor de seguridad del presidente. Pero que ellos, cuando estaban haciendo los interrogatorios en el Congreso, que recuerden que empezaron a puerta cerrada y en secreto en un búnker debajo del Capitolio, ellos quisieron citar a John Bolton porque evidentemente hay una controversia entre John Bolton y Giuliani, y al río revuelto ganancia de pescadores. Y el abogado de John Bolton, que lo representa, como el presidente Trump le había dicho que por cuestiones de seguridad nacional él no quería dar el permiso para que Bolton fuera a dar su testimonio, el abogado de Bolton fue a un juez, se dirigió a un juez y le preguntó cuál era el camino que debía seguir, qué era lo que debía hacer. Ese juez entonces debía haber estudiado y tomado una decisión. Pero ¿qué pasa? Que los demócratas no querían esperar, primero, a que el juez tomara la decisión que a lo mejor podía ser en contra. Y en segundo, a que no encontraran base o fundamento para que el señor Bolton fuera a dar su testimonio. O sea, ellos no quisieron esperar, estaban todos tan apurados por terminar de hacer el impeachment antes de las Navidades que ellos pasaron por alto este paso, que es dentro del proceso legal lo que tendrían que haber hecho, esperar a ver qué decía el juez. Y antes de que el juez respondiera lo que el señor Bolton debía hacer, el Congreso, liderado por el señor Adam Schiff, mandó un papel para decir que ellos ya no querían llamar a John Bolton. O sea, ellos mismos se retractaron de llamar a John Bolton a testificar y ahora quieren que el Senado llame a John Bolton y que llame a todos los otros testigos que ellos no quisieron llamar a testificar porque no querían demorarse. Es una cosa increíble, es un show, pero bueno. El Senado votó a favor de tener una votación después de la presentación de los cargos sobre el tema de la admisión de testigos. Y vamos a estar claros, si a ellos le admiten en esa votación traer testigos, el presidente va a tener también derecho a traer a sus testigos, entre ellos a Joe Biden, a Hunter Biden
y a muchos otros. Y yo traería también, yo llamaría a los ucranianos, a los funcionarios del gobierno ucraniano, que el señor Giuliani entrevistó con una periodista de la cadena OAN, donde ellos testificaron claramente que el que estaba coordinando la visita de ellos en la oficina oval con el presidente Obama fue nada menos que Eric Ciaramella, el famoso whistleblower que nadie quiere mencionar, es como el elefante dentro de la habitación. Y estaba presente Hillary Clinton, Joe Biden, el presidente Obama, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ojalá que eso no suceda, y le voy a decir por qué, porque se va a abrir una caja de Pandora. Y dicen que una de las traducciones de la palabra diablo es confusión. Y van a confundir tanto con tantas teorías y con tantas presentaciones que ya no se va a saber ni por dónde empieza ni por dónde termina esto. Yo espero que los senadores, después de escuchar todas estas presentaciones, encuentren sin fundamento las acusaciones al presidente Trump, porque faltan a lo que la Constitución dice que son delitos enjuiciables o impeachable offenses que el presidente no ha cometido. Piensen en esto nada más. Ellos están acusándolo de abuso de poder. Abuso de poder porque él utilizó a personas allegadas a suyas, tanto en el gobierno como en el orden personal, como fue el abogado Giuliani, para tratar de averiguar lo que había ocurrido durante la campaña del 2016, antes de que Joe Biden hubiera decidido postularse para presidente. O sea que cuando él mandó a hacer esa investigación, fue para investigar en general la corrupción del país, porque había envuelto a funcionarios ucranianos. Y bueno, si Joe Biden y el hijo eran parte de la corrupción, so be it. Pero él no hizo esa investigación para sacarle los trapos sucios a un oponente político. Después de eso fue que Joe Biden se le ocurrió salir como candidato presidencial. O sea que eso es una teoría completamente falsa. Pero es que por ahí es que lo quieren agarrar. Ahora vamos a ver una cosa. No son los mismos demócratas los que estaban haciendo lo mismo, buscando los trapos sucios, inventándole trapos sucios a Trump en Ucrania, en Rusia, y ahora que digo Rusia, otra de las mentiras que ha dicho Chief, ¿cómo es que le dicen? Pencil Neck Chief, es que los republicanos y el presidente no culpan a los rusos por la interferencia en las elecciones del 2016. Eso es totalmente falso. Él dice, no, ellos no quieren culpar a los rusos, nada más que quieren culpar a los ucranianos. Eso es totalmente falso. Y en todas y cada una de las entrevistas que se ha traído el tema a los diferentes congresistas y senadores republicanos, ellos establecen y admiten que sí, que ellos saben que los rusos se metieron antes y se van a tratar de seguir metiendo ahora para interferir en nuestras elecciones. Putin debe estar muerto de la risa con la división que hay en este país, porque eso es precisamente lo que quieren, sembrar el caos. Pero en fin, seguiremos hablando de esto mañana, porque yo les tengo una información que hoy no voy a tener tiempo de compartir con ustedes, pero he averiguado cuáles son las compañías que el señor Joe Biden creó para sus parientes, porque el problema de Joe Biden, de Hunter Biden, el hijo de él en Burisma, es solamente el tip of the iceberg, la puntita del iceberg. Y según un libro que acaba de publicar ahora Peter Schweizer, el autor de Clinton Cash, en este libro que se llama Profiles in Corruption, él hace un exposé increíble de todas las otras, vamos a decir, contratos jugosos y millonarios que Biden logró, no solamente para Hunter Biden, sino para su hermano James, para el otro hermano, para la hermana y para el yerno. Se van a quedar con la boca abierta, inclusive muchos de ellos bajo la sombrilla de hacer cosas que fueran un ejemplo en los bienes raíces y un ejemplo para el medio ambiente y
la energía reciclable, etcétera, etcétera. Que usted sabe que ese es el caballito de batalla de ellos. Así que eso será mañana, pero hoy vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en la tarde de hoy. En primer lugar, al señor Julio Schilling, que es el fundador de Patria de Martí, una organización que se dedica a hacer unas publicaciones en las redes sociales muy importantes acerca de todas las cosas que nos atañen a nosotros los cubanos y los latinoamericanos, y nos viene a anunciar un evento muy importante que tiene en la tarde de mañana. Julio, bienvenido. Me alegro que ya estés caminando porque sabemos que tuviste un problemita que te tenía. Metiste la pata. Metí la pata. Un resbalón, como quien dice, que causó el tendón de Aquiles y se partiera. Ay, Dios, caray. Gracias, Lucy, por esta invitación. Siempre es un placer estar contigo y te felicito en la exposición maravillosa que hiciste, porque realmente estamos hablando de una crisis constitucional. O sea, tú has descrito maravillosamente lo que está ocurriendo. Y mira, cuando el Washington Post el 20 de enero del 2017 dijo, y lo dijo nada menos que la editora de investigación del Washington Post, que la campaña de destitución para destituir al presidente Trump ha comenzado. Impeachment has just started. Ella estaba, o sea, reflejando un sentir no solo de ese periódico para quedar señalado, no, de toda una élite que incluye actores, negocios privados y, por supuesto, la jerarquía del Partido Demócrata y algunos del Partido Republicano también. Pero realmente aquí está mucho más en juego que solamente el futuro del presidente Trump. Es descabezar la noción de separación de poderes. O sea, claro, ellos quieren que el Congreso haga la labor, que el Senado haga la labor que el Congreso tendría que haber hecho. Y podemos usar un ejemplo claro. Eric Holder, ¿no, verdad? El que fue el ministro de Justicia del presidente Obama, fue acusado por el Congreso de desacato. Sí, señor. ¿No, verdad? Entonces, ¿qué hizo Eric Holder? Bueno, fue a los tribunales. Los tribunales determinaron que no, que él tenía, de acuerdo al privilegio del Ejecutivo, no tenía que ir, y por eso que no fue preso. El Congreso esperó a que la rama judicial determinara si tenía que hacerlo o no. Pero una de las cosas que más peligrosas de esto que está ocurriendo es que están poniendo en peligro lo que es el poder ejecutivo del presidente. Especialmente en lo que se refiere a las relaciones exteriores. Ahora dime tú, un presidente de otro país, ¿qué confianza va a tener de hacer algún comentario confidencial con el presidente de los Estados Unidos si en cualquier momento puede salir a la luz pública? Mira, es que es terrible, es terrible. Ningún presidente ha dado la documentación de una conversación privada con otro jefe ejecutivo. Y él la dio inmediatamente. No existe. Y la razón por la cual, o sea, esta idea del cargo corrupción de Congreso, o sea, es obstrucción de Congreso, es porque fue a los tribunales, que está en su derecho. O sea, para eso hay 3 ramas, que fue a la rama judicial para que tomara esa decisión. Entonces, basado en eso, es que quitaron obstrucción de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque obstrucción de justicia ya es un concepto legal que requiere culpabilidad y es más fácil de ver, lo quitaron. El soborno, que también lo tenían, lo quitaron. Claro, porque si lo dejaban, probablemente todos los congresos serían acusados de corrupción, porque ellos también, al aceptar donaciones y entonces promover políticas que favorecen a sus donantes, pues claro, podemos decir que están siendo sobornados. Entonces, lo quitaron y dejan la idea de abuso de poder. Pero ese concepto, no quedaría un presidente con cabeza, ni uno. Sí, se va a... porque es un término muy figurativo. Y por favor, si vamos a hacer abuso de poder, pues entonces empecemos por el último, el presidente Obama, cuando su Departamento de Justicia en enero del 2016 le dio instrucciones al gobierno de Ucrania que facilitara el traspaso de información que tenían sobre Manafort y que desistieran de la investigación que le estaban haciendo a Burisma. El Departamento de Justicia de Obama lo hizo. Y sin consultar con el Congreso le envió a Irán. Ben Rhodes le dijo que no, es más, le dio instrucciones a que no fuera a testificar. A que no fuera a testificar y pues digo, no, hay privilegio ejecutivo. Exacto. Entonces,
desde el presidente Washington, siempre esa noción de celos y peleas entre la rama judicial y la rama legislativa ha existido. Eso es el modelo de la separación de poderes, esa es la idea. Y para eso tiene la rama judicial que determine. Aquí han querido pasarle por arriba a la rama judicial e imponer una tiranía de la rama legislativa. Y no debe ser. Aquí hay muchas cosas que están pasando, que están atentando contra el proceso democrático y precisamente mañana jueves tú vas a estar hablando de algo muy importante que atañe no solamente a nosotros los latinoamericanos en este país, sino a toda la América Latina. ¿Cómo no? El lema del simposio de mañana es Martí y su panamericanismo libre. Y el ideario y el propósito del maestro en precisamente ver la necesidad de tener un continente de repúblicas libres y soberanas se ha violentado descaradamente por el comunismo internacional, que en este momento en el continente es Cuba la que lo está llevando a cabo, y vemos cómo sus satélites en Venezuela, en Nicaragua, gracias a Dios ya Bolivia no pertenece a esa lista. Toda la subversión que estamos viendo en Chile, que estamos viendo en todo el continente, la colusión con la República Islámica de Irán, con las tropas de Hezbollah, y los empresarios iraníes que están delante de organizaciones de pantalla, con tal de tener empresas de pantalla también, con tal de tener una presencia con Rusia, con China comunista, con Corea del Norte. Todo esto presenta un bloque subversivo para precisamente aniquilar la democracia y las sociedades abiertas en América Latina. Entonces el panamericanismo de la cual soñó el maestro y Bolívar consiste en tener repúblicas libres y soberanas. Y realmente el problema hay que enfrentarlo en bloque, porque el enemigo opera en bloque, cuenta con el narcotráfico, cuenta con los carteles de las drogas en México. Desafortunadamente han hecho los terroristas islámicos con los terroristas latinoamericanos narcotraficantes, unas alianzas, unos matrimonios con todos estos dictadores que basan su poder en esas corrientes diabólicas. Han invadido el continente. Lo han invadido, y justamente hace unos días el secretario de Estado Mike Pompeo, estando en el simposio que se celebró en Colombia, dijo que admitió lo que estaba sucediendo y que estábamos recibiendo la influencia de terroristas de Hezbollah y de Irán en América Latina. Entonces, ¿cuándo para? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo para? Eso va a parar cuando las democracias decidan tomar pasos agresivos para remover estos regímenes. Eso es todo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Te das cuenta? Mientras pretendamos solamente vivir de declaraciones, a nadie le es un secreto que se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, pero eso se sabe. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué más evidencia necesitan? ¿Ver las cabezas rodar en tu sala? O sea, no, es que, perdóname, esas evidencias existen. Por supuesto. Esas cabezas están rodando. Por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, todos estos dialogueros y todas estas personas que van a todos estos simposios y hacen resoluciones y hacen denuncias y hacen oposiciones, y entonces cogen el avión y se van a otro país y hacen otras denuncias y otras resoluciones, pero nadie, como que prefieren ponerse 10 veces amarillo en vez de ponerse una roja. Correcto. Entonces, cuando a los dirigentes de estos países se le ha mencionado, bueno, ¿qué cree usted que pudiera haber una solución donde varios países, el Grupo de Lima, los países firmantes del TIAR, Estados Unidos, etcétera, hicieran una fuerza conjunta para poder, por ejemplo, entrar en Venezuela, empezando por ahí, luego Nicaragua? Entonces todo el mundo como que se para en seco y te dice, no, pero no queremos una solución militar. Entonces, ¿cómo lo van a quitar? Eso ha sido un logro. Con tirapiedras, porque entonces te dice, el pueblo es el que tiene que decidir, el pueblo que tiene que decidir. Y cuando el pueblo decide, le tiran los cañones. Sí, pero yo no le veo fin a esto. Mira, no quiero ser pesimista, pero mira, quien piense, o sea, que me señale un proceso histórico que no ha contado con
actores extranjeros para tomar su decisión. No hay uno en la historia, ninguno, jamás. Búscalo que no lo vas a encontrar. Entonces, precisamente lo que hay que hacer es perder esa timidez, que eso es parte del logro que han tenido la izquierda radical, de hacernos pensar que uno pierde la civilidad si determina extenderle la violencia solamente a ellos. O sea, ellos sí pueden ejercer la violencia, pero los demócratas no. ¿Cómo se combatió con cuestiones efectivas en la década de los 60, 70 y 80? O sea, ¿por qué no están en el poder en El Salvador? ¿Por qué no llegaron al poder en tantos otros lugares? ¿Por qué en Nicaragua se pudo impedir? Fue por las armas. No es que Daniel Ortega de pronto decidió un día vamos a tener elecciones. El fallo de Nicaragua fue en que no se presentaron cargos criminales con todo lo genocida. O sea, que yo creo que las lecciones que aprendemos de Nicaragua es precisamente que el comunismo hay que enterrarlo sistémicamente y hay que responsabilizar a los que cometieron esos crímenes. Hay que legalizar los partidos que operaron como crímenes organizados desde el poder, igual que se hizo con Alemania nazi. O sea, el precedente está ahí. Exactamente. Y es el evento que va a tener mañana. Así que rapidito, vamos a ver a dónde... Patria de Martí, Alianza Democrática, pues los invita al simposio Martí y su Panamericanismo Libre. Es mañana a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Pública de West State Regional, que es la que está en Coral Way y la 94 Avenida. La entrada, por supuesto, es totalmente gratis. Los panelistas van a ser Rosa Leonor Whitmarsh, Alfredo Gómez Llorens y Frank Rodríguez. Este servidor será el moderador. Y la idea es, pues, precisamente exponer el ideario Martí aplicado al momento actual como respuesta a la solución liberadora para América Latina. La entrada es completamente gratis y el estacionamiento también. Ojalá que puedan ir la mayor cantidad de personas. Claro que sí, yo he ido a algunas de esas presentaciones y son realmente interesantísimas. El lugar es muy agradable, la librería pública, o sea, la biblioteca pública que está en la Coral Way y la 94 Avenida, realmente es un sitio muy agradable. Y luego el público tiene oportunidad de hacer preguntas y de participar, así que lo recomiendo mañana jueves a las 5:30 de la tarde.